Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo, Señor, este mensaje en tus manos, Padre. Te pido, Señor, que nos hables, Señor, por favor, Padre. Haznos entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, Señor. Oh Dios bendito, por favor. Estamos muy necesitados de tu bendición. Estamos muy necesitados de tu presencia, de tu gracia, de tu ayuda, de tu favor. Y queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, para que obtengamos de ti esa gracia, esa bendición, Señor, para que sea tu presencia en medio de nosotros, Padre. Por favor, que así sea, Señor. Yo pongo todo en tus manos y muchas gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el mensaje anterior, hermanos, veíamos en el Salmo 133 cómo Dios nos anima y nos motiva a cultivar el amor fraternal entre nosotros. Y es que el Salmo 133 que estudiamos hace 8 días, hermanos, es una tremenda motivación para nosotros los cristianos, para que anhelemos, para que deseemos, para que procuremos y nos esforcemos en vivir, en cultivar el amor fraternal. Veíamos cómo el Salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová bendición? Donde hay el amor fraternal, donde se vive y se practica el amor fraternal. Ahí va a venir la bendición de Dios. Ahí va a haber salvación de las almas. Las almas se van a salvar donde hay amor fraternal. En lugares, en congregaciones, en iglesias donde hay disensiones, celos, iras, contiendas, divisiones, chismes, pleitos, iras, maledicencias, evidentemente ahí no va a llegar la bendición de Dios. Ahí no se van a salvar las almas. Por eso Dios nos dice en el libro de Proverbios, hermanos, si volteas conmigo al libro de Proverbios capítulo 6, Proverbios 6:16 dice, Proverbios 6:16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Todas estas cosas, dice, Dios las aborrece, y muchas de estas cosas se dan en muchas congregaciones. Muchas de estas cosas que Dios aborrece se dan en muchos lugares donde se invoca el nombre de Dios, donde la gente se reúne, se congrega a alabar a Dios. Pero en muchos de esos lugares se practican estas cosas que Dios aborrece.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Y es por eso que el Salmo que estudiamos hace 8 días lo pone muy claro. Donde se vive y se practica el amor fraternal, ahí viene la bendición de Dios. Es decir, Dios se agrada tanto, encuentra tanta complacencia a Dios en una congregación donde se practica el amor fraternal, que Dios no les niega su bendición y Dios va a salvar a las almas en ese lugar. Es de suma importancia, hermanos, el amor fraternal. No es cualquier cosa. No es un tema insignificante, no es un tema minúsculo, hermanos. Es muy importante el amor fraternal. De ahí depende que Dios bendiga o que no bendiga un lugar. De ahí depende que Dios manifieste su poder salvador, su poder libertador, su poder ayudador, su poder bendecidor o no lo manifieste. Creo que nosotros, hermanos, no hemos dimensionado la importancia del amor fraternal y la gravedad de no cultivarlo, de no vivirlo, de no practicarlo. Es sumamente grave, hermanos, que alguien llamándose cristiano y no viva y no procure el amor fraternal. Sumamente delicado, es sumamente grave, hermanos. Para el Señor Jesucristo, hermanos, era tan importante este tema que nosotros vemos que en su ministerio varias veces abordó este tema con sus discípulos. 3 años duró su ministerio y durante sus 3 años de ministerio abordó el tema del amor fraternal de una manera clara, directa y fuerte. Les mostró la importancia del amor fraternal. Ahí en el Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Evangelio de Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ve qué claro es el mandamiento del amor fraternal. Ve qué directo es y qué fuerte es el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahora vamos a Juan 15, 12 al 14. Juan 15, 12 al 14. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 12 al 14, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos mandó Cristo? Volvemos a leer el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué claro es el mandamiento del amor fraternal. Y Jesús cierra este mandamiento diciendo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que si tú te esfuerzas por vivir, por practicar, por fomentar el amor fraternal, tú eres amigo de Cristo. Pero si a ti no te importa el amor fraternal, tú no eres amigo de Cristo. Aquí lo dice claro: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que Él nos manda? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora ve lo que dice el verso 16 y verso 17. Verso 16 y 17 de aquí, de este mismo capítulo 15. Dice: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es impresionante ver, hermanos, que el capítulo 15 de Juan nos habla de la prosperidad y de la bendición espiritual. Nos habla de llevar fruto. Nos habla de una vida cristiana fructífera, bendecida en gran manera por Dios. Pero liga la bendición espiritual, la prosperidad espiritual, el vivir una vida cristiana fructífera con el amarnos unos a otros. Es decir, con practicar el amor fraternal, vivir el amor fraternal. Para Cristo es de suma importancia el amor fraternal. Por eso lo habló muy claro. Este tema lo abordó muy claro, muy directo, muy tajante. Y el pasaje que leímos al principio, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ahí el amor fraternal retoma, digamos, mayor potencia, mayor fuerza, mayor relevancia, mayor importancia. Ya lo había ordenado Cristo, ya lo había mandado. Pero Juan 17 es la oración de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario por sus discípulos. La intercesión de Cristo por sus discípulos, por los que estaban ahí presentes, por los que lo habían seguido y habían creído en Él, y lo amaban y lo obedecían, pero también por los que iban a creer en Él. Juan 17, hermanos, es la oración de Cristo por ti y por mí, por cada hermano, por cada hermana. Por eso tú y yo podemos estar seguros y podemos decir con certeza que Jesús oró por ti, Jesús intercedió por mí. Si volvemos a leer, hermanos, ahí Juan 17, 20 al 23, dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está orando por nosotros, está orando por ti, está orando por mí. Ahora, ¿cuál era la carga principal de Cristo al orar por ti y por mí? ¿Cuál era la carga principal de Cristo, la preocupación principal de Cristo al orar por sus discípulos ahí presentes, pero también al orar por ti y por mí? ¿Cuál era la carga principal? ¿Cuál era la petición principal? Dice verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Impresionante las palabras de Cristo. Está clamando por sus discípulos para que ellos vieran, entendieran, comprendieran la importancia del amor fraternal, la importancia de la unidad. Para eso está orando. Pero no solamente oró por ellos. Él oró por ti y oró por mí para que nosotros también entendiéramos la importancia del amor fraternal, entendiéramos la importancia de la unidad en la iglesia, porque no podemos orar por algo que no entendemos, no podemos esforzarnos por algo que no comprendemos. Por eso Él oró, para que nosotros entendiéramos la importancia de la unidad, del amor fraternal, para que lo pusiéramos en práctica, para que viviéramos conforme a ello, para que obedeciéramos ese mandamiento. Vemos cómo Jesús, nada más en este capítulo 17 de Juan, en 5 ocasiones, intercede, clama, ruega, suplica, en oración, en profunda agonía de oración, en profunda intercesión, que sus discípulos
fueran uno, que sus discípulos practicaran el amor fraternal. Ve lo que dice el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Aquí ya van 3 ocasiones en que está orando por la unidad. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nada más en el capítulo 17 de Juan, en 5 ocasiones, Jesús gime en oración, clama, ruega, intercede, suplica en profunda intercesión que los cristianos practicaran el amor fraternal, que en las congregaciones hubiera unidad, hubiera amor fraternal. Creo que no lo hemos dimensionado, hermanos. Creo que estamos muy cortos. Creo que estamos miopes sobre este tema. Estamos en pañales. Si no hay amor fraternal, hermanos, no hay bendición de Dios. Así de simple y así de sencillo. Toda congregación que dice conocer a Dios, amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, que se llaman cristianos reales y verdaderos, pero si no viven, no practican el amor fraternal, la unidad entre los hermanos, todo es en vano, todo es hueco, todo es vacío, todo es basura. Dios nunca va a bendecir ese lugar. Dios nunca va a bendecir un lugar donde hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, chismes, calumnias, difamaciones, donde hay divisiones, donde hay discordias. Dios nunca va a bendecir ese lugar. Por eso Él clamó intensamente por el amor fraternal. Clamó intensamente para que sus discípulos practicaran la unidad, vivieran unidos, practicaran y vivieran el amor fraternal. Llama mucho la atención, hermanos, que el argumento que Jesús utiliza al clamar por el amor fraternal, por la unidad entre los cristianos, es el Padre y Él. Siempre que clamó por la unidad, dijo, así como nosotros. Si ves en el verso 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ese es el argumento que Jesús utiliza, de Él y su Padre. El Padre y Cristo tenían un solo propósito, una sola meta, un solo objetivo: salvar las almas, darle una oportunidad al hombre de salvación. Ese era el propósito que ellos tenían, la salvación de las almas, la redención de las almas, el perdón de los pecados. Y para eso Cristo bajó del cielo y trabajó arduamente para alcanzar ese propósito. Pero era el propósito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que los cristianos en cada congregación, que todos tengamos una sola meta, un solo objetivo, un solo propósito: salvar las almas, alcanzar las almas, que los hombres conozcan a Dios, que los hombres experimenten el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, que tengan la vida eterna que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde radica la importancia, hermanos? ¿Dónde radica la importancia del amor fraternal, de la unidad? Dice en el versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. Y te dice cuál es el propósito del amor fraternal, cuál es el propósito de la unidad entre los hermanos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque mucha gente no cree en Dios. No se le antoja el cristianismo. No se acerca a la iglesia. Porque muchas veces cuando llegan personas nuevas a una congregación, personas que aún no conocen a Dios, ellos se dan cuenta de que entre los hermanos no se llevan bien. Muchas veces los pecadores se dan cuenta que en las congregaciones, en las iglesias, hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones, hay discordia, hay divisiones. Cada quien forma su grupito. Hay soberbia, hay orgullo, hay altivez, hay el menosprecio de los unos para con los otros. ¿Y cuál es la consecuencia? No creen. Terminan por no creer. Terminan por creer que es una secta, que es una religión más, que es una denominación más. ¿Qué es lo que va a convencer a un pecador? Que Dios está en un lugar, que Dios tiene propósitos para con él, que Dios lo quiere salvar, que Dios lo ha llevado a ese lugar, que Dios lo está tratando, que Dios le está hablando, que Dios lo está llamando, que Dios tiene un propósito para con su vida, que Dios quiere transformar su vida, que Dios quiere ayudarlo. El amor fraternal en la iglesia, la unidad en la iglesia. Eso va a convencer, así lo dice Cristo. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que la esperanza está en Jesucristo, que Cristo es la respuesta, que Cristo es la solución, que en Cristo hay ayuda, que en Cristo hay gracia, hay bendición, que en Cristo hay esperanza. ¡Qué bendición es el amor fraternal! ¿Cuánto debes preocuparte si tú minimizas, menosprecias, desestimas la unidad entre la iglesia, el amor fraternal? Romper el amor fraternal en una congregación, sembrando discordia, sembrando envidia, sembrando chismes, sembrando calumnias, sembrando intrigas, sembrando malicia. No es cualquier cosa, es un asunto muy grave, sumamente grave. No es cualquier cosa llamarte cristiano y ser el llanero solitario. Yo y Dios, y nada más yo y Dios. Yo no necesito a mis hermanos, a mí no me importa ni me interesa, yo los saludo con respeto, pero la verdad, yo y Dios nada más. El llanero solitario, que no se siente parte de la congregación, que no siente un compromiso con la iglesia, que no siente que tiene una responsabilidad en la iglesia, que no se siente parte de. Qué grave es eso. Dios no bendice a los llaneros solitarios. Dios no bendice a los independientes. Dios bendice donde hay amor fraternal, donde hay hermandad, donde hay unidad. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice el verso 23, otra vez vemos el propósito del amor fraternal, de la unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca. Primero te dice para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y luego te dice para que el mundo conozca. Aquí ya te está hablando de una experiencia vivencial, de algo experimental. Aquí ya te está hablando de algo tangible. O sea, te está hablando de una salvación real, genuina y verdadera. Que va a haber salvaciones gloriosas, salvaciones reales y verdaderas, cuando los hermanos vivan juntos en armonía, cuando los hermanos practiquen el amor fraternal, cuando los hermanos busquen la unidad, cuando los hermanos no den lugar a los celos, a las iras, a las contiendas, a las divisiones, a las discordias, a la malicia, a la amargura, al odio, al rencor, sino que se aman, se respetan, se procuran, se sirven, que oran unos por otros. Eso va a traer como consecuencia que los pecadores se van a salvar, que la gente va a encontrar a Dios, va a tener un encuentro personal con Dios. ¿Te fijas que no es un asunto minúsculo el amor fraternal? Sí lo puedes entender a través del versículo 21 y a través del versículo 22, que el amor fraternal no es cualquier cosa, no es una opción, no es si quieres, si tienes ganas, no es si te gusta, te importa o te interesa, no, sino que es un mandamiento y las consecuencias de no vivirlo y de no practicarlo son sumamente graves.
Así como las bendiciones por practicarlo son inmensas, así las consecuencias por no practicar el amor fraternal son sumamente graves. El verso 24 nos da otra razón del por qué nos pide y nos manda practicar el amor fraternal, la unidad en la iglesia. Versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria, para que vean mi gloria. Impresionante, semejante a lo que dice el Salmo 133. Allí envía Jehová bendición y vida eterna, para que el mundo crea, para que el mundo conozca. Y acá dice: para que vean mi gloria. El ministerio de Jesús fue con gloria. Tuvo un respaldo total, absoluto de Dios, por supuesto. Y lo que nos está diciendo aquí es de que para que una congregación experimente el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, que vean la gloria de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, tienen que practicar el amor fraternal, tienen que estar unidos. ¿Cuántas veces en las congregaciones predominan las metas personales y cada quien ora por sus metas personales, por su propósito de vida, por sus propios objetivos? Dios quiere que la congregación, que la iglesia, viva y se mueva bajo un solo propósito, bajo una sola meta, bajo un solo objetivo, bajo una sola dirección. ¿Cuál? Las metas del Espíritu, los propósitos del Espíritu, los objetivos del Espíritu, la salvación de las almas, la salvación de las almas. Que el nombre de Cristo sea conocido, que el nombre de Cristo sea glorificado, que las personas tengan una experiencia personal con Dios, que las personas experimenten el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas. Esas metas son las que deben mover a la iglesia. Por esas metas se debe mover la iglesia, por esos propósitos, por esos objetivos, por esa intención debe vivir la iglesia. No por metas personales, no que sea malo tener metas personales, pero eso no es lo que mueve a la iglesia. Por lo que debe clamar la iglesia, por lo que debe interceder la iglesia es por las metas del Espíritu, los propósitos del Espíritu, los objetivos del Espíritu, las intenciones del Espíritu, para que vean mi gloria, dice, para que vean mi gloria. Oh, hermanos, así como Jesucristo y el Padre tenían una sola meta, un solo propósito, un solo objetivo, la salvación de las almas. Así quiere Cristo que tú y yo, que la iglesia, que la congregación tenga una sola meta. Vivamos para un solo propósito. Nos dirijamos a un solo objetivo. Tengamos una sola intención. El reino de Dios. El reino de Dios. El extendimiento del reino. La salvación de las almas. La salvación de las almas. ¿Cuántas congregaciones? ¿En cuántas iglesias? Cada quien vive para lo suyo. Qué triste es eso. Todos se reúnen en un solo lugar. Todos están en un solo lugar, alaban, adoran, pero cada quien vive para lo suyo. Cada quien trabaja para sus propios fines, para sus propios propósitos, para metas personales. Qué triste es eso. Qué triste es que la iglesia no esté unida, luchando por un solo propósito, peleando por un solo objetivo, esforzándose por una sola meta, el extendimiento del reino. La salvación de las almas. Qué terrible es eso. Por eso muchas congregaciones están secas, huecas, vacías, porque hay mucho egoísmo, porque la gente vive para sí misma, porque la gente está ensimismada. Los que se llaman cristianos no tienen ni el más mínimo indicio de amor fraternal, no están persiguiendo una sola meta, un solo propósito, un solo objetivo, una sola intención, un solo deseo. Los deseos del Espíritu, las intenciones del Espíritu, los objetivos del Espíritu, los propósitos del Espíritu, las metas del Espíritu. No están viviendo para eso. Por eso las congregaciones están secas, huecas, vacías. Y aunque aparentemente hay muchas actividades, el motor de esas actividades es el egoísmo. Siguen siendo las metas personales, individuales, aunque parezcan espirituales. Qué terrible es eso. Dice el versículo 22, nos muestra algo que debe llevarnos al amor fraternal, a la unidad de la iglesia. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo vuelvo a leer. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este versículo? ¿Qué quiso decir Jesús? La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A qué gloria se refería? Dice que esa gloria que Jesús recibió del Padre, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Por así decirlo, no que haya sido exactamente así, no que haya sido así, pero solo para entenderlo. Dice que esa gloria que recibió Jesús del Padre hizo que la unidad entre ellos se fortaleciera, se cimentara más. Te repito, es solo para entenderlo, es por decirlo de alguna manera. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿A qué gloria se refería? ¿Qué quiso decir Jesús con ese término, con esa frase? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabes a qué se refería cuando hablaba de la gloria que me diste? Hablaba de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Jesús, cuando habló de su crucifixión y muerte, Él nunca presentó ese tema, nunca presentó ese evento que Él iba a vivir como una tragedia, como una desgracia. Aunque era terrible lo que le iba a pasar, la crucifixión y la muerte. Sin embargo, Él nunca habló de eso como una tragedia, como una desgracia, sino lo presentó como una gloria, donde Dios iba a ser glorificado y donde Él iba a ser glorificado también. Qué tremendo es que nosotros, cuando pensamos en alguna calamidad, lo vemos como una tragedia, como una desgracia, cuando en realidad muchas de esas situaciones son para la gloria de Dios y para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición. Dice ahí en Juan, vemos cómo Cristo habló de su muerte y resurrección y lo presentó como una gloria, como la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para Él ser glorificado también. Juan 12:23. Evangelio de Juan 12, 23 al 28, lo voy a leer. Juan 12, 23 al 28. Juan 12, 23 al 28 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuál era esa hora? La hora de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Está hablando de sí mismo, de su muerte. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Impresionante cómo Jesús presenta su crucifixión y muerte como una gloria, como la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado y para que Él también sea glorificado. Ahí en Juan 13:31, Juan 13:31 al 33 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado con Él. ¿A qué se refiere? A su pasión, a su crucifixión, a su muerte y a su resurrección. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo,
y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. De su muerte está hablando. ¿Y cómo presentaba su muerte? Como la gloria, como una gloria. Ahora, es impresionante que en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, su pasión, crucifixión y muerte, ese sufrimiento, dice, yo les he dado. Eso es impresionante, porque eso significa que a los cristianos Dios nos promete que en muchas ocasiones vamos a pasar por momentos muy difíciles, muy terribles, y si es posible, experimentaremos la misma muerte por su nombre, por su causa, por su obra. Pero ¿cómo Cristo quiere que veamos nosotros las aflicciones de la vida, las tribulaciones, las persecuciones? ¿Cómo quiere Cristo que veamos esas adversidades, esas luchas, esos ataques, esas tribulaciones? Como Él vio su pasión, su crucifixión y su muerte, donde Dios iba a ser glorificado. Ahí en Filipenses 2, Filipenses capítulo número 2, Filipenses 2, versículo 5. Voy a leer hasta el 11. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ve cómo empieza el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos hacia los problemas de la vida, hacia las tragedias, hacia las calamidades. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos hacia las tribulaciones. Que todo es para su gloria, que todo es para la alabanza de su nombre, que es para nuestro bien, que es para nuestro beneficio, que es para nuestra bendición. Dice allí, si volteas conmigo, segunda de Timoteo 2:12, segunda carta a Timoteo 2:12, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12, segunda Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Hasta ahí nada más. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Porque Él sufrió también. No fue nada fácil el camino al Calvario. No fue sencillo. No fue simple su camino a la cruz. Fue muy difícil, fue muy doloroso, fue muy terrible. Pero era para la gloria de Dios. Era para que Él fuera glorificado, para la salvación de las almas. Y dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora voltea conmigo a Primera de Pedro 2, 20 y 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Primera de Pedro 2, 20 y 21 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje es este? Impresionante, tremendo. Dice, lo vuelvo a leer, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, pues eso no es ninguna gloria, eso no glorifica a Dios. Y eso no te es de bendición cuando por hacer lo malo sufres y padeces. Pero dice,
Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, que puede venir tremenda bendición sobre tu vida, porque es agradable ante Dios cuando tú, por hacer lo bueno, sufres, padeces y lo soportas, no te amargas, no reniegas, no te resientes, sino que si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para que haciendo lo bueno suframos, padezcamos, pero que lo soportemos. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuántos cristianos se quejan, se amargan o se resienten? Porque por hacer lo bueno sufren y padecen. Porque por hacer lo bueno les va mal. Porque por hacer lo bueno sufren injusticias, padecen persecución, padecen tribulación. No entienden que para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados. Porque dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuánto bien hizo Cristo y cuántas veces por hacer el bien padeció. Lo calumniaron, lo persiguieron, lo ofendieron, lo agredieron por hacer el bien. Dice, y Él es nuestro ejemplo. Y además para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Y ahí en Filipenses, hermanos, 1:28. Filipenses 1:28, hermanos. Filipenses 1:28 al 30. Filipenses 1:28 al 30. Filipenses 1:28 al 30 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido. Yo quiero que pongas atención a este verso 29. Pon atención al versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vuelvo a leer el verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Impresionante. O sea, se nos ha concedido. ¿Qué quiere decir que se nos ha concedido? Que padecer por Cristo, sufrir por Cristo, es un verdadero honor, es una verdadera dicha, es un verdadero privilegio, es una verdadera bienaventuranza. Sufrir o padecer por Cristo. Esa es la gloria que Cristo nos ha concedido. A eso se refiere cuando dice, la gloria que me diste, yo se las he dado también. Nos ha concedido ese honor de sufrir por Él, de padecer por Él. Así es que cuando sufras por causa del Evangelio, cuando sufras por causa de la justicia, cuando padezcas por causa de la verdad, cuando padezcas por causa de su nombre, gózate y alégrate, porque es un verdadero honor padecer por Cristo. Es una verdadera dicha padecer por Cristo. Es un verdadero privilegio sufrir por Él. Es una verdadera bienaventuranza sufrir y padecer por Cristo. Así lo vieron los discípulos. Ahí en Hechos 5, 40 y 41. Hechos capítulo 5, 40 y 41. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Dice así, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cómo vieron los apóstoles la persecución por causa de Cristo, el padecimiento por causa de Cristo, el sufrimiento por causa de Cristo, el haber sido azotados por causa de Cristo? ¿Cómo lo vieron?
con resentimiento, como una desgracia, como una desdicha, como una calamidad, como una tragedia. No, se sintieron dichosos. Consideraron que era un honor padecer por Cristo, que era una dicha padecer por Cristo, que era un privilegio sufrir por Cristo, que era una verdadera bienaventuranza el haber sido golpeados, azotados por causa del nombre de Cristo. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que padecer por Cristo es un honor, que sufrir por Cristo es una dicha, es un privilegio, es una bienaventuranza. Y como hermanos, ¿qué debe producir en nosotros los padecimientos y los sufrimientos por causa de Cristo? Volvemos a Juan 17, verso 22. Juan 17, 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando Jesús se encaminaba hacia el Calvario, allí estuvo Dios fortaleciéndolo, animándolo, ayudándolo. No lo dejó solo. Momentos previos a la aprehensión, allí estuvo Dios con él. Allí estuvo Dios con él, porque todo era para la gloria de Dios y para que el Hijo fuera glorificado. Y el propósito de las tribulaciones, de los padecimientos, de los sufrimientos por causa de Cristo, por causa del Evangelio, dice aquí, es para que se fortalezca la unidad entre nosotros. Cuando nos enteramos que un hermano está padeciendo, cuando nos enteramos que un hermano está sufriendo, es cuando más debemos procurar la fraternidad y la unidad, de estar unidos, de estar juntos. ¿Cómo te ayudo? Cuentas conmigo. Vamos y oramos por él. Vamos y clamamos por él juntos. Le damos la palabra, le damos el consejo. Vemos de qué manera le podemos tender la mano, porque está padeciendo. Y entonces eso nos lleva a unirnos más, a estar más en el amor fraternal. Es el propósito de los padecimientos y de los sufrimientos. Dios quiere que entendamos la importancia del amor fraternal. Dios quiere que entendamos la importancia de la unidad. Hermano, no es un asunto minúsculo. Si en la congregación no se procura la unidad, no se procura el amor fraternal, hermanos, esa congregación va a ser una religión muerta. Se va a convertir en una secta, en una denominación muerta. Dios no va a estar ahí. En una congregación donde hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, chismes, divisiones, donde hay gente muy orgullosa y se llama cristiana, donde hay personas muy soberbias y se llaman cristianas. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Ahí nadie se va a salvar, porque Dios envía su bendición y la vida eterna se manifiesta. La salvación del alma, el perdón de los pecados se hace real donde hay amor fraternal, donde hay unidad. No es cualquier cosa, hermanos, el amor fraternal. Si lo despreciamos, sencillamente Dios no va a estar ahí. Dios espera que veamos con toda seriedad el tema del amor fraternal, el tema de la unidad. Dios espera que nos esforcemos por practicar el amor fraternal. Dios espera que lo tomemos muy en serio. Dios espera que lo vivamos, que sea un estilo de vida, una forma de vida. Dios espera nuestro máximo esfuerzo por estar unidos como congregación, por practicar el amor fraternal. Hermano, hermana, es tu responsabilidad practicar el amor fraternal. Hermano, hermana, es tu responsabilidad delante de Dios buscar la unidad de la iglesia. Cada uno es responsable de vivir, de practicar el amor fraternal. Cada hermano, cada hermana es responsable de practicar la unidad de la iglesia, de procurar la unidad de la iglesia. Cada uno es responsable y cada uno va a dar cuentas a Dios. Por lo tanto, procura el amor fraternal. Procura la unidad de la iglesia. Cerremos nuestros ojos. Hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Graba este mensaje en cada corazón y trae temor a nuestras vidas, Señor. Que ningún hermano, ninguna hermana, Señor, menosprecie, minimice, desestime el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Ahí está la clave, ahí está el secreto. De ahí depende que tú bendigas una congregación o que no la bendigas. De que tú salves las almas en una congregación o que no se manifieste tu poder salvador. Que podamos temer y que podamos, Señor, esforzarnos, sabiendo que cada uno de nosotros
somos responsables de fomentar el amor fraternal y de procurar la unidad en la iglesia, Señor. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes para que podamos vivir de esta manera, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, porque estamos muy necesitados de tu bendición. Estamos muy necesitados de tu bendición. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias por habernos hablado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo sirviendo al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria del Señor al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que eres Dios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo sirviéndole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo sirviéndole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. Y la gloria de Jesús al fin
resplandecerá, y el mundo conocerá que tú eres Dios. Y el mundo conocerá que tú eres Dios. Esa es la clave, el amor fraternal, la unidad en la iglesia. Es la clave para que Dios bendiga una congregación, que cada uno de nosotros procure el amor fraternal y la unidad en la iglesia, que cada uno de nosotros entienda que somos responsables de cultivar, de fomentar el amor fraternal y la unidad en la iglesia. Padre, muchas gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor. Graba este mensaje en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.